¿Qué tal? Vamos con la siguiente sesión, la sesión 12. Esta vez vamos a terminar con la parte del simplex. No antes de mencionarles que esta técnica nos ha ayudado bastante a resolver problemas. Esta vez vamos a centrarnos en la generación de matrices. Y en el último aspecto vamos a ver la degeneración y convergencia del algoritmo simplex para que nos pueda apoyar todavía en otras aplicaciones adicionales. Cuando nosotros pasemos a la cuarta unidad de nuestra materia, nos vamos a dar cuenta que también la técnica del simplex nos va a ayudar también a resolver problemas de redes. Eso también va a ser muy interesante. Eso será en las siguientes sesiones. Por lo mientras, vamos a terminar con el algoritmo simplex en esta sesión 12. No sin antes recordarles, para que no les sea difícil este procedimiento, decirles que no es otra cosa más que la resolución de la programación lineal con base en iteraciones, con base en una aplicación de error-acierto, irnos acercándonos poco a poco al objetivo, a la optimización, a la maximización o, en su defecto, a la minimización. Vamos nosotros con esta técnica acercándonos al punto que nosotros buscamos, a esa función objetivo que nosotros nos planteamos al principio de cada problema. Es así como nos va ayudando poco a poco el algoritmo simplex, que es muy sencillo, como su nombre podría implicar. Luego entonces no deberíamos nosotros de tener ningún problema con utilizar esta herramienta matemática. Por lo pronto, vamos a continuar con este algoritmo simplex en los generadores de matrices y dimensionamiento del programa lineal. Cuando nosotros estamos hablando ya de generadores de matrices, ya estamos hablando de modelos en donde no solamente entra una vertiente, entra solamente una ecuación, sino entran varias ecuaciones. Casi todos nuestros problemas que hemos planteado lo basamos en una ecuación objetivo y en algunas ecuaciones alternativas que son nuestras limitantes. Casi siempre cuando nosotros tenemos un problema lo podemos plantear justamente en términos de programación lineal. Afortunadamente no hemos pasado al otro plano sin antes dejar bien en claro qué es el algoritmo simplex, qué es esta resolución. Vamos entonces a seguir trabajando con ella, nada más que aquí vamos a incorporar poco a poco los diferentes vectores que conforman a una matriz. Ya cuando nosotros estamos en estos niveles, podemos conformar una matriz tan grande como las variantes que tengamos enfrente, ¿no? Aunado a que esas variantes pueden ser en términos positivos o pueden ser en términos de un medio, de un tercio, de 2, de 3, de 5, de 10, según el impacto o la ponderación que nosotros le vamos a dar en cada una de nuestras ecuaciones. También hemos visto dentro de la programación lineal inecuaciones en donde en cada una de nuestras restricciones estamos estableciendo ya que debe de ser menor o igual o que debe de ser mayor o igual. Nuestra restricción básica en la que siempre hemos trabajado, siempre hemos insistido, ustedes recordarán en sesiones anteriores, establecemos la restricción fundamental de positividad. Siempre plantearnos en el primer cuadrante, nunca trabajar ni en el segundo, tercero, ni menos en el cuarto cuadrante, porque estamos trabajando en términos de producción. Aunque ya les he platicado un poco que en la economía casi todo lo que nosotros
manejamos en términos positivos es porque también le hemos quitado a otras partes en términos negativos. Pero esta sociedad tal pareciera que trabaja bajo una filosofía positivista, de ver solamente la parte adecuada, la parte bonita, la parte sustentable, la parte adecuada, la parte de crecimiento. Pero no observamos, no analizamos la contraparte, ¿no? ¿Qué tuvimos que hacer para llegar a ese punto? ¿Qué se tuvo que sacrificar para lograr ese crecimiento? Esas partes no existen ni en el modelo ni en la realidad económica. Y lamentablemente ya está provocando graves crisis en el ámbito social, político y además natural, fundamentalmente natural. Algunos se preguntarán que todavía no hemos podido medir el impacto de ese saqueo o de esa depredación del ser humano hacia la naturaleza, y la respuesta es que pues, tal vez no lo quieran ver, pero es muy sencillo medir ese impacto. Ese impacto se mide esencialmente en el costo que nosotros deberíamos de pagar porque se reconstruyeran aquellos ecosistemas, aquellos lugares, aquellas especies que nosotros hemos eliminado de la faz de la Tierra. Ese es el verdadero costo, nada más que dentro de la economía capitalista no se quiere ver, no se observa ese costo o no se quiere pagar ese costo finalmente, ¿no? Si no se quiere pagar algunos costos de la producción en cuanto a elementos laborales, menos se va a pagar elementos de la naturaleza, ¿no? Que en un primer momento no hay ningún impacto negativo, se va generando poco a poco una bola gigantesca de desequilibrio, una situación de inequidad dentro de la misma naturaleza que tarde o temprano rompe con los esquemas del ser humano y se deja ver como una hecatombe en muchísimos aspectos, ¿no? Esas partes son fundamentales, porque aquí en economía y aquí en el algoritmo simplex, en nuestro modelo, jamás vamos a plantear un elemento negativo, siempre va a ser en términos positivos. Bien, vamos entonces con los generadores de matrices y su dimensionamiento en la programación lineal. Entonces, para comenzar esta penúltima sesión de nuestra tercera unidad, podemos mencionar que un sistema generador de matrices puede comenzar con un conjunto de vectores. ¿Cómo se van formando los vectores? También esa es una parte que se las voy a resumir, obviamente no la voy a desarrollar completamente, pero la vamos a llevar paso a paso. Entonces, estos generadores, este conjunto de vectores que se van generando, son combinados linealmente y pueden obtenerse de diferentes formas, ¿no? La primera de ellas es cuando nosotros elaboramos una ecuación y dentro de esa ecuación hacemos un planteamiento, una recta, una ecuación de solamente dos variables, imaginemos, ¿no? Entonces, podríamos ya ir generando un espacio vectorial que nosotros le podríamos llamar en primera dimensión. Estamos nada más planteando una recta que puede ser horizontal y puede ser un vector que tenga esa dirección, ¿no? Una dirección completamente plana en el 0, que tenga como pendiente 1, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando nosotros estamos en este plano, es uno de los más sencillos de entender porque es un plano dimensional R1. Para que vayamos entendiendo R1, R2, R3, R4, R15, lo vamos a ir prolongando el análisis de este dimensionamiento. Cuando nosotros hablamos de dos vectores, obviamente tienen que ser no nulos, obviamente tienen que ser factibles, porque en el momento en el que un vector pueda ser elemento de otro,
Eso quiere decir que no estamos hablando de dos vectores, no estamos hablando de dos dimensiones, estamos hablando solamente de una sola dimensión, ¿no? Quiere decir entonces que estamos nada más partiendo de un mismo vector y ese vector lo estamos multiplicando por 2, por 3, por 4, por 10. Pero nada más es una sola dimensión, es un solo planteamiento, ¿no? Ese es R1. Entonces, para llegar a la segunda dimensión, podríamos establecer un vector de este tipo y un vector de este tipo, ya entonces serían dos dimensiones, un espacio de dos dimensiones. Podríamos nosotros decir que es X y Y. Para lograr ese R2, necesitamos que los vectores no sean nulos, que sean independientes, para que se pueda formar ese bidimensionamiento. Cuando nosotros estamos generando otra tercera ecuación, otro tercer vector, en ese momento lo que nosotros estamos haciendo es que este tercer vector tampoco tiene que ver con los otros, o sea, es un vector no nulo, que no se genera de estos otros dos, es independiente y de esa manera entonces tenemos la tercera dimensión. Para que se pueda entender todavía mejor esta tercera dimensión, ancho, largo y alto, la tercera dimensión es la que nosotros regularmente establecemos. En la que nosotros nos movemos, esta es la tercera dimensión, donde nosotros estamos hablando de profundidad, de ancho y de largo. A esto le llamamos nosotros tercera dimensión. Y es R3, espacio tridimensional, en donde los tres vectores son no nulos. ¿Sale? Bien, de ahí vamos a una matriz. Imagínense una matriz generadora de cuatro vectores. Si los cuatro vectores, ninguno de ellos sale o pertenece a otro, quiere decir entonces que es la cuarta dimensión. Hasta hace ya un siglo, 2 siglos, se pensaba que la cuarta dimensión tenía que ver con los muertos, tenía que ver con seres de ultratumba, seres más allá de la realidad, hasta que llegó Albert Einstein y dijo, la cuarta dimensión no es otra cosa más que el elemento tiempo, ¿no? Y es así como tenemos una matriz generadora de 4 vectores relacionada con R4 en una cuarta dimensión, y resuelta en un primer momento por Albert Einstein, ¿no? Que la relaciona con el elemento tiempo, con el factor tiempo. Pregunta, ¿podría haber una matriz de 5 vectores? 5 vectores generadores, algo así como una quinta dimensión. Es chistoso, pero también el hombre se ha preguntado si hay una quinta dimensión, si existe esa quinta dimensión, en dónde se encontrará. Algunas veces la hemos nosotros relacionado ya también con elementos que van más allá de la vida, ¿no? También otra vez volvemos a esas fantasías y solamente han sido tomadas por la ciencia ficción, pero aquí hay algo interesante. Casi todo lo que nosotros tenemos ahorita fueron en un primer momento ciencia ficción. Nunca nos imaginamos hace un milenio, hace 1000 años, que ustedes iban a poder verme a través de una cámara, a través de un lente, a través de internet, una y otra vez, las veces que ustedes quieran, por medio de un portal, por medio de una web, ¿no? Eso también era algo fantástico, algo de ciencia ficción, y sin embargo ya se cumplió. ¿A dónde quiero llegar? A esta quinta dimensión. Muchas veces iniciamos nuestras interrogantes de forma muy llana, de forma muy disparada, en cuanto a decir que la hipótesis que resuelve este problema es de este tipo o de este otro, y sin embargo,
dirían hace 5 siglos y sin embargo se mueve. Eso también era de ciencia ficción, ahora ya es muy claro que no es de ciencia ficción, sino es una realidad. El planeta gira alrededor del Sol y no de manera circular exacta, sino elíptica, ¿no? Todas esas cuestiones ahora se regresan a la ciencia ficción de la quinta dimensión. Algún día, tal vez, de forma ya científica, podremos acercarnos a esa quinta dimensión, que es la generadora de R5. Después de R5, encontramos X cantidad de vectores en donde nosotros trabajamos en matemáticas, en administración, todas esas variables, todos esos contextos, todos esos elementos, intentamos incorporarlos a nuestra matriz para que salga lo más cercana posible a la realidad. Sabemos nosotros que la realidad puede tener muchísimos elementos, muchísimos factores en juego. Cuando nosotros estamos ya haciendo no solamente un vector, una ecuación, sino estamos generando 2, 3, 4, 5, 10 vectores en una matriz, en ese momento 10 vectores, en ese momento quiere decir que hemos intentado incorporar todos aquellos elementos que influyen en el resultado. Imaginemos en el ingreso de nuestra empresa. Nada más para el ingreso de nuestra empresa podríamos nosotros relacionarla con los costos totales, costos fijos, costos variables, con la cuestión fiscal, con la cuestión de ventas, con la cuestión del mercado, etcétera, etcétera. Entonces ahí podríamos ya tener tranquilamente 10 variables. Cada una de ellas en diferentes ecuaciones podríamos darle diferente connotación, diferente ponderación para formar una verdadera matriz. También cuando nosotros trabajamos con una economía, incorporamos a nuestra matriz, a nuestra ecuación, diferentes valores, diferentes elementos para que podamos nosotros representar de la manera más fiel a la realidad. Y ya se darán cuenta con esta pequeña charla que estoy teniendo con ustedes, que de inmediato se les escapa siempre algo de la realidad. Luego entonces, en los últimos años, la parte matemática ha venido decayendo. ¿Por qué ha venido decayendo? Porque no logra captar completamente la realidad. Por eso es que viene ya otro plano. No solamente viene el plano de la programación, ya no solamente lineal, le llamamos programación no lineal, en donde incorporamos ya elementos cuadrados, cúbicos, etcétera, etcétera, ya son otros contextos, otro comportamiento, pero que aún así, incorporando también el tiempo, ecuaciones diferenciales, incorporando nuevos elementos, incorporando más matemática, aún así no logramos captar toda la esencia de la realidad. El siguiente paso ha sido como una batalla sin fin. El siguiente paso que hemos dado, hemos metido también la parte probabilística, ¿no? Si ya tenemos nuestro modelo dinámico, con X variables, con X factores, con X elementos, incorporamos entonces el elemento de probabilidad para decir qué probabilidad tiene el país México de poder ascender, de poder obtener un crecimiento económico del 3.3% para el año 2013, ¿no? También podríamos nosotros plantear qué probabilidades tiene nuestra empresa para que pueda llegar a un crecimiento del 5% esperado. Todas esas preguntas, en un primer momento podríamos nosotros decir, con base en las variables, con base en las ecuaciones, con base en los procedimientos, podríamos llegar ya a un acuerdo, podríamos llegar a una probabilidad. Ya metemos entonces probabilidad. Pero la pregunta sería, ¿por qué han seguido fallando los modelos? La matemática ha seguido avanzando, he seguido incorporando
cada vez modelos, cada vez herramientas, cada vez teorías más avanzadas. Y aún así no alcanzamos a la realidad. ¿Qué estará sucediendo? ¿Realmente este contexto actual de la globalización es tan complejo? ¿O qué es lo que está pasando? Finalmente, la respuesta es muy sencilla, no es compleja la realidad, es el hombre quien la ha llevado a esa complejidad justamente por intereses contrapuestos, ¿no? Mientras uno espera vender 5,000 zapatos, otro también espera vender esos 5,000 zapatos y viene por acá otro queriendo vender 5,000 zapatos, otro queriendo el puesto, otro también luchando por ese mismo puesto. Entonces hay intereses contrapuestos, hay un escenario caótico, hay un escenario de cada vez mayor incertidumbre, ¿no? Esto es lo que hemos formado y esto es lo que nosotros tenemos. Para ello, entonces, los generadores de matrices y dimensionamiento de un programa lineal son herramientas que nos ayudan, nos acercan un poco. Si no al resultado, como ya lo hemos mencionado, es muy difícil de captar toda la realidad por los diferentes intereses, diferentes situaciones que entran en juego. Es un verdadero caldo de cultivo. ¿Se imaginan? Cuando nosotros estábamos en la comunidad primitiva, lo único que giraba en torno a ese caldo de cultivo tan complejo de ahorita es el querer estirarme lo más posible por alcanzar aquella manzana o por alcanzar aquel pez que en aquel entonces me imagino que había en abundancia, o finalmente ir a corretear alguna gallina para podérmela devorar. Esos eran los problemas de aquellos años, de aquellos tiempos, ¿no? Estamos hablando de hace más de 20,000 años, no es mucho, recordando que el ser humano tiene más de 3 millones de años en este planeta, algunos llegan hasta 4 o 5 millones, pero si hace apenas 20,000 años salimos de esa parte, ¿cómo hemos transformado este planeta en solamente 20,000 años? Bien, generadores de matrices y dimensionamiento, aquí tenemos unos determinantes, ¿no? Podemos plantear generadores de matrices en dos dimensiones, ¿no? XY y menos YX, generando justamente esto que tenemos como un plano de dos dimensiones en donde tenemos dos vectores. También aquí podemos hacer operaciones con los vectores, operaciones diversas. En la gráfica que tienen ahí podemos hacer una suma de vectores. Una suma de vectores quiere decir que nosotros llevamos al punto final, al punto más alejado, y es ahí donde tendríamos la suma de vectores, ¿no? Bueno, también podríamos tener el punto contrario, que sería la resta de vectores. ¿Cómo saber si los tres vectores son generadores de un espacio tridimensional? Ya hemos adelantado un poco esto. Lo primero que tendríamos que analizar es si cada uno de esos vectores, cada uno de ellos son no nulos, ¿no? O si no son generados por otro vector, son independientes. Entonces es muy fácil, si al escribir la matriz 3×3 formada por los tres vectores y después de calcular su determinante, este determinante logra ser diferente a 0, entonces estamos con tres vectores independientes. Entonces estos tres vectores que tenemos pueden considerarse linealmente independientes y pueden ser formadores de un sistema de 3 dimensiones. Si el determinante es 1, es porque los tres vectores están en el mismo plano. Uno de ellos se puede escribir como combinación lineal de los otros dos y por tanto no son generadores del espacio tridimensional, sino de uno inferior.
Ese caso es muy común. Imaginemos que entonces tenemos una matriz de 3 por 3, son 3 vectores. Y en el caso de esos tres vectores, en el momento en que uno de ellos sea múltiplo de otro, sea generador de otro, o tenga relación con los otros dos, en ese momento se transforma, en vez de un espacio tridimensional, se transformaría solamente en un espacio bidimensional, porque uno de los vectores es generado por otro o por los otros dos, ¿no? Es algo así como una imagen, ¿no? Imagen de alguno de los otros dos vectores. Por lo tanto, no son tres, sino solamente dos vectores independientes formando un espacio vectorial bidimensional. Generar entonces una matriz consiste básicamente en obtener una serie de coeficientes, que son a la vez los coeficientes de un grupo de ecuaciones que componen el modelo de programación lineal que se debe de resolver. Las matrices generadoras más sencillas son las matrices de 2 por 2 y 3 por 3 para no complicar tanto el asunto. Primero que lo entiendan bien. Estas matrices, imaginemos de 2 por 2, que sean 3x1 más 4x2, 4x2 igual a 1, y abajo que podamos tener 7x1 más 2x2 igual a 3, ya ese espacio bidimensional de dos vectores, podríamos nosotros plantear la comprobación si verdaderamente es de dos dimensiones. Para eso hacemos un paso muy sencillo en cuanto a la elaboración del determinante. Es una multiplicación en tipo cruzado, en donde la primera es positiva, la segunda es negativa. Si nosotros estamos hablando de 3x1, 4x2 y 7x1, 2x2, estaríamos multiplicando los coeficientes, que sería 3 por 2, 6, por 7, menos 7 por 4, 28. Entonces sería 6 menos 28. Y la resta sería menos 22. Es diferente a 0. Quiere decir entonces que es un espacio, que son vectores independientes, no nulos, y es un espacio vectorial bidimensional. Cuando nosotros tenemos que hacer el determinante de 3 por 3, hay diversas técnicas para sacar ese determinante. Y ya cuando vamos a sacar determinantes mayores a la 3 por 3, también hay diferentes técnicas para poderlo sacar. Sacamos el determinante y nos podemos enterar si es un espacio o son vectores no independientes o independientes, y de esa manera poder trabajar con ellos, porque si no, entonces en vez de ser 4 vectores en 4 dimensiones, y alguno de ellos pues es no independiente, entonces se formaría nada más un espacio tridimensional. Entonces la matriz generada puede ser creada para obtener una solución y trabajar con sus resultados. La matriz se obtiene a través de la compilación de los datos suministrados del sistema y organizados de tal modo que los usuarios tengan la visión clara de lo que desean optimizar. Cuando nosotros estamos generando ya este tipo de ecuaciones, así como lo hicimos ya en programación lineal en los inicios de los problemas, estuvimos observando que cada una de las cuestiones o restricciones podría generar
de un modo o de otro, podría generar ya un impacto, podría ya generar un beneficio, podría generar un costo. Cada una de esas variantes, nosotros la incorporábamos en una ecuación, ¿no? Establecíamos, por ejemplo, las horas del zapatero, que finalmente trabajábamos con, imaginemos que los zapatos de hombre nos costaban pues algo así como 3 horas de trabajo y que los zapatos de mujer nos costaban 2 horas de trabajo. Entonces sería 3x1 más 2x2, que sería igual a, que tendría que ser menor o igual a 40. ¿Se acuerdan que el zapatero, tal vez hasta religiosamente, diría él, yo no trabajo más allá de 40 horas semanales, ¿no? Entonces sería 8 por 5, 40. Semana inglesa, ¿no? Todos los días de forma rigurosa, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, y hasta ahí termina su jornada laboral, ¿no? Entonces, podríamos establecer entonces, en ese momento, un espacio vectorial. Diríamos 3x1 más 2x2, que es menor. Aquí sí podríamos nosotros plantear que es menor, ese es mayor, perdón, es menor o igual a 40. También podríamos establecer alguna restricción en cuanto a la venta, ¿no? En cuanto al material, zapatos de hombre, zapatos de mujer. También podríamos establecer el precio, ¿no? Podríamos decir que los zapatos de hombre estaban más o menos en el sentido de unos 15 x1, y los zapatos de mujer se podrían vender hasta en 13 x2, siendo los dos menores a 20 pesos, ¿no? Y de esa manera ya podríamos tener un espacio vectorial muy sencillo de 2 por 2, en donde nuestra matriz quedaría como 3, 13, 15, 2. Para lograr el determinante, multiplicamos de forma cruzada 3 por 13 y 15 por 2. 3 por 13 tenemos 39, menos 15 por 2 son 30, o sea, el resultado es 9. Esto implica que nuestro espacio vectorial, nuestros vectores son independientes y no nulos porque son diferentes a 0. Entonces, podemos trabajar con este espacio vectorial. Lo interesante es cuando nosotros tenemos ya vectores más grandes, ¿no? De 3 por 3. Ahí la situación ya cambia. Es un espacio vectorial más interesante, ¿no? Finalmente, para el ejemplo, esto está muy bien, un espacio vectorial solamente de 2 por 2 y un poco acerca de sacar el determinante, ¿no? También se puede manejar como un vector. Se puede manejar como dos vectores estos y se puede manejar como un vector este. Este es un vector que le podríamos nosotros llamar un vector columna. Un vector columna. Y de esa manera podríamos nosotros también sacar determinantes, sacar la resolución de ello, ¿no? Una forma
es la regla de Kramer. Si ya tenemos nosotros el determinante, podríamos utilizar entonces nuestro vector columna para ir formando otras dos matrices, 3, 20, 15, 40, para ir sacando, dividiendo y sacar bajo la regla de Kramer, sacar la resolución de cuánto vale x1 y de cuánto vale x2 dentro de estas ecuaciones. Aquí nada más hay una variante interesante, ¿no? Cuando nosotros ya estamos hablando de matrices, regularmente nosotros lo hacemos ya no en términos de menores o de inecuaciones. Regularmente trabajamos nosotros en matrices en términos de igualdad. Igualdad 3x1 más 2x2, que es igual a 40 y que es igual a 20. Estamos hablando ya de otro protocolo dentro de las matemáticas, ¿no? Eso es a grandes rasgos. Bien, esa es una primera forma de generar vectores. Cada uno de estos vectores, lo que nosotros queremos hacerlo es eslabonarlo con la realidad, eslabonarlo con el problema, que sea un reflejo del mismo problema al cual nosotros queremos referirnos y queremos resolverlo al mismo tiempo. Entonces la matriz se obtiene a través de la compilación de los datos suministrados al sistema y organizados de tal modo que los usuarios tengan la visión clara de lo que desean optimizar. Básicamente en todos los casos se trata de escribir la matriz a partir de los datos del problema previamente desmenuzados para su mejor estructuración. Con base en los siguientes pasos, comprender y plantear el problema a resolver, significa obtener los datos de un sistema real o de un problema real que se nos presente en funcionamiento de una organización y tratar de convertir esa información en un modelo, tal como nosotros lo hicimos, tal como los ejemplos que les he dado también son generadores de esos vectores, son generadores de esas ecuaciones y que requerimos resolverlas. Muchas veces los datos obtenidos no conducen necesariamente a la formulación del mismo y deben realizarse trabajos adicionales de interpretación y acoplamiento de la información para lograrlo. Eso también es muy cierto. No necesariamente los datos se encuentran a la mano cuando estamos analizando un problema. A veces para sacar 1, 2 o 3 datos o la información necesaria, tenemos nosotros que hacer una serie de pasos, procedimientos o de investigaciones serias para lograr ese objetivo. Porque lo primero que nosotros debemos de hacer es sacar esa información que va a ser la generadora de nuestra matriz. Eso es importantísimo, ¿no? Esa parte, qué bueno que la tocamos, porque no siempre la información necesaria para poder trabajar nuestro modelo, para poder correr nuestro modelo, se encuentra a la mano. Tenemos que hacer una serie de procedimientos, una serie de situaciones para poderlos extraer, para poder llegar a ellos y ya en ese momento poder generar nuestros vectores. El segundo aspecto, identificar cuáles son las restricciones y la función objetivo. Esto debe de hacerse para obtener los datos que serán ingresados a la matriz y con qué características van a ser ingresados en la matriz, ¿no? ¿Qué ponderación? También les he hablado de la ponderación de la inflación. Cada uno de los rubros que nosotros consumimos, ya sea en vestimenta, en alimentos, ya sea en habitación, cada uno de ellos tiene diferentes ponderaciones. Podríamos hasta interpretar que esas ponderaciones pueden girar en torno a intereses,
¿no? Lamentablemente puede ser así. Y la inflación, cuando la generan, puede tener un impacto inferior al que verdaderamente está teniendo en la realidad. Un ejemplo muy claro: si las familias mexicanas con un salario tan bajo tienen un impacto muy grande cuando les aumentan la canasta básica, luego entonces yo evalúo en la ponderación de los 8 rubros que se incorporan en el índice de precios al consumidor. En el momento en que yo observo que las familias mexicanas, tranquilamente el 50%, así lo podríamos establecer, el 50% de sus ingresos casi está destinado a alimentación, que un 20% está destinado a las medicinas, que otro 20% está destinado al transporte, que un 5% está destinado a la habitación, que un 3% a la educación, que un 1% a la cultura, 1% al deporte, etcétera, etcétera. Entonces, ya vamos formando nuestra ponderación. ¿Sí observaron? Esa ponderación es muy clara, ¿no? Podríamos nosotros establecer una ponderación diferente para formar nuestros vectores, estableciendo que cada uno de ellos tiene una ponderación diferente. Establecemos entonces rubros de la inflación. Y el primero de ellos podríamos nosotros decir que es alimentación. Y si sé que los mexicanos gastan hasta un 50% en alimentación con relación a su ingreso, entonces podría yo decir que X1, que es la alimentación, va a tener una ponderación de 50. Si también establezco medicinas y gastos médicos, vamos a ponerle gastos médicos, nada más voy a utilizar 3 ponderaciones: X1, 50X1 más, vamos a establecer que gastos médicos son del 20%. Estableceríamos 20X2 más otro 20X3. X3 lo estableceríamos como gastos transporte, un 20%. Ya ahí tenemos un 90%. Pero observen, si nosotros lleváramos a cabo este proyecto del índice de precios y del índice de precios al consumidor, índice nacional de precios al consumidor, imagínense, esta es parte de un índice nacional de precios al consumidor. Imagínense qué tan grande sería la inflación en México. Obviamente la ponderación que utiliza el Banco de México no es del 50%. Por eso es que aumenta la canasta básica en un 30% y el impacto es solamente del 1.3%, ¿no? Quiere decir entonces que la ponderación en alimentación no es del 50%, girará en torno a un 20%, ¿no? Más o menos en esa relación. Y es así como nosotros vamos incorporando nuestra información a nuestras ecuaciones, a nuestros vectores. Ahí se van generando nuestros vectores, que podría ser 50X1 más 20X2 más 20X3, que debería de ser igual al salario mínimo de unos 1,700 pesos, ¿no? Hasta ahí esa parte. Identificar las restricciones y la función objetivo. Esto debe de hacerse para obtener los datos que serán ingresados a nuestra matriz, y hay que organizar la información. La manera en la que organizamos la información puede ser de este tipo, ¿no?
podríamos nosotros, de los ocho rubros que son considerados para formar el Índice Nacional de Precios al Consumidor, serían 8 rubros. Cada uno de esos rubros podría tener una ecuación. Cada uno de ellos podríamos nosotros manejarlo bajo los diversos consumos que realizamos en cada uno de esos rubros, ¿no? Y de esa manera poder sacar 8 ecuaciones. Podría ser una matriz de 8 por 8. Entonces, después de organizar la información, para traducirla al lenguaje del programa que se va a utilizar, puede ser el Solver de Excel o puede ser Lindom, ¿no? Con el que ya hemos mencionado, hemos trabajado con él. Y el cuarto, ejecutar el software para que resuelva el problema o, en su defecto, resolver nosotros mismos de forma manual la matriz, ¿no? Si es una matriz adecuada, les digo yo que si es una matriz de 2 por 2, ya saben cómo resolverlo, ¿no? Es muy sencillo. Si es una matriz de 3 por 3, también la resolución no escapa de nuestras manos, la cuestión manual. Pero si son matrices ya más elevadas del 3 por 3, para nosotros como profesores, obviamente trabajaríamos en un primer momento resolviendo esas matrices en clase, ¿no? Haciendo ejercicios con ellos, una matriz de 4 por 4, una matriz de 5 por 5. Pero ya matrices más grandes se darán cuenta que es más complejo, lleva más horas, más procedimiento. Es el mismo procedimiento, perdón, nada más que si es muy laborioso. Ya para una matriz de 5 por 5, pues llenamos el pizarrón, ¿no? De pequeñas ecuaciones, no son difíciles, ¿no? El procedimiento, hay que aprenderse el procedimiento, la regla de Kramer, algunas técnicas para resolverlo y suficiente. Ya para esas matrices, ya de 5 por 5, de 6 por 6 en adelante, son matrices muy grandes. Hay matrices, obviamente, en la economía de 150 por 150, pero afortunadamente para esas matrices existen las computadoras. Solamente en esos casos sí podríamos nosotros decir que es válido hacer a un lado nuestro planteamiento de quererlo hacer de nuestra independencia para que nos ayude la computadora. Ya hemos platicado un poco de ello, cómo con calculadoras al inicio de estos procedimientos se llevaron muchísimas horas, hombre, ¿no? En calcular, en iterar cada uno de los valores, tener que sacar uno por uno, ir relacionándolo uno con el otro, hasta sacar el resultado. Eran días y días, meses o a veces, semanas o a veces meses, en donde ahí se tenía que tener la computadora, más bien la calculadora a la mano para seguir haciendo la iteración, seguir haciendo el procedimiento para llegar al resultado. Eso verdaderamente era cansado, ¿no? Pero así fueron los inicios de todas estas ecuaciones, de todo este análisis. Ese es el principio. Afortunadamente ya tenemos más herramientas con las cuales nos podemos apoyar cuando sea grande nuestra ecuación, nuestra matriz. Y el último punto. ¿Cuál es el último punto? También les he reiterado mucho eso. Es la interpretación. Cuando nosotros llegamos a resolver el problema, ya lo resolvimos. Pudimos ser excelentes matemáticos, pudimos ser excelentes teóricos, pero ahora viene la parte trascendente, ¿qué hacer con esos resultados? Porque finalmente pudimos haber hecho un modelo excepcional, está cogido de la realidad, tiene fundamento, pero si no lo sabemos interpretar, es casi lo mismo, casi igual a que si no supiéramos el procedimiento, ¿no? Entonces la interpretación que ustedes le tienen que dar es fundamental, ¿no? Bien, vamos ahora ya, después de la interpretación de
de nuestra matriz. Vamos a la parte de la degeneración y convergencia del algoritmo simplex. Esto es algo muy sencillo, ya hicimos algo de ello y lo van a observar. Teóricamente, el método simplex puede fallar al intentar encontrar la solución óptima de un determinado problema lineal. A continuación se describirá en qué situaciones el simplex puede fallar, recordando que en un problema de maximización la siguiente relación es válida. Imaginemos un valor de z para la nueva solución factible, igual al valor de z para la solución factible actual, más el valor de la variable, de una variable entrante, cj menos cj de la variable entrante, ¿no? Esta degeneración tiene que ver obviamente con algunas variables que ya hemos visto que se incorporan a nuestra ecuación original. Recordemos que en un problema de maximización se cumple la desigualdad cj menos cj, que tiene que ser mayor a 0 para la variable entrante. Luego, si el valor de la variable entrante es positivo, el valor de z para la nueva base debe de ser mayor que el valor z en la base actual para la nueva base. Si el valor de la variante entrante, en este caso, es nulo, el valor de z para la base nueva debe de ser igual a la z de la base actual, ¿no? Si es nula la variable entrante. Si al resolver el problema mediante simplex se cumple que en todas las bases evaluadas las variables son en este caso positivas, quiere decir entonces que el valor de z para la nueva base debe de ser mayor a al valor de z de la base actual, ¿no? Entonces, si al resolver el problema mediante simplex se cumple que todas las bases evaluadas de las variables son positivas, se dice que el problema es uno no degenerado. Por lo tanto, al resolver el problema degenerado, se cumple que el valor de z crece en cada iteración. Esa es una variante de degeneración, porque nosotros estamos esperando que estamos casi como en un plano estático, en donde no esperamos que vaya aumentando alguna de las variables y menos z, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Finalmente, nosotros nos movemos en una realidad dinámica. Cuando nosotros trabajamos con modelos estáticos, podríamos nosotros pensar que hasta el índice nacional de precios al consumidor o cualquiera de los índices, la mayoría de ellos, gira en torno a elementos estáticos. Ese es un grave conflicto que tenemos en matemáticas y en economía, porque la realidad no es estática. Podríamos nosotros pensar que aun si ahorita pudiéramos cambiar el índice nacional de precios al consumidor con ponderaciones más reales, todavía aún así no terminaría el problema, porque hay que recordar que año con año van cambiando también las ponderaciones, van cambiando los sets de consumo, las canastas de consumo, pueden ir cambiando también los gustos y preferencias de los mexicanos, y con base en ella tener que hacer un nuevo índice de precios al consumidor, ¿no? Eso es interesantísimo. Yo no creo que sea problema. El problema es cuando no tenemos el interés de quererlo reflejar en la realidad, ¿no? Por lo tanto, al resolver el problema degenerado se cumple que el valor de z crece en cada iteración. Hay una variable ahí. En otras palabras, al resolver el problema nunca se puede pasar por una misma solución factible más de una vez. Es excelente ejemplo ¿no? Claro, es lo que yo les estoy comentando con el índice nacional de precios al consumidor. Jamás vamos a poder lograr otra vez ese mismo aspecto, porque día a día, semana a semana y mes a mes, los consumidores mexicanos estamos cambiando nuestros gustos y preferencias.
Y tal vez tenga que ver un poco con el impacto de la mercadotecnia tan enorme que tiene, nos ha vuelto consumidores impulsivos e irracionales. Tiene que ver con algunas variables, pero de todas maneras nos estamos moviendo. Tal vez tenga que ver con algunos movimientos por el planeta, ¿no? Que en determinado momento, en vez de detergentes que le pegan, detergentes químicos que le pegan al ambiente, optemos por el consumo de detergentes biodegradables. Inclusive podría ser el Estado quien debería de definir: de ahora en adelante no se permite ningún jabón químico que dañe al medio ambiente o que no sea amigable con el medio ambiente. No se permite. Pero todavía no existe esa regla. Algún día. Bien, entonces, en otras palabras, el problema nunca se puede pasar por una misma solución porque está en constante cambio, en este caso la Z. Como ya se mostró anteriormente, un problema lineal posee un número finito de soluciones básicas factibles, pero porque nosotros incorporamos las variables, se supone que tenemos el control de las variables y que no hay cambios. Corremos el modelo y sale la solución, ¿no? Además, como nunca se repite una solución, se puede garantizar que el método simplex resolverá un problema no degenerado en un número finito de iteraciones. A pesar de ello, simplex puede fallar para un problema como esto que es degenerado. No es un problema degenerado, es un problema más bien de la realidad. Un problema lineal es degenerado si existe al menos una solución en la cual una variable basal es igual a 0. Consideremos el siguiente problema lineal degenerado: z5x1 más 2x2, sujeto a 3 restricciones: x1 más x2 que tienen que ser menores a 6, x1 menos x2 menores a 0, y x1 y x2 que tienen que ser positivos. Una vez estandarizado el problema, se construye la tabla inicial. En dicha tabla se observa que S2 debe de ser igual a 0. Por lo tanto, nuestro problema lineal está degenerado. Hay una variable que tiene 0. A pesar de ello, podemos proseguir iterando, ingresando la variable con mayor precio, en este caso x1, con valor máximo igual a 0. Mediante operaciones fila construimos el siguiente cuadro, iteraciones. Una vez más se observa que la tabla está degenerada, ya que la variable basal x1 también nos da 0. Nótese que la función objetivo no mejoró con la primera iteración. En la nueva, la tabla de la variable x2 posee un precio sombra positivo, por lo que conviene incorporarla a la base con valor 3, ¿no? Aquí ya tenemos esa degeneración del 0. Finalmente, el último cuadro es óptimo, ya que todas las variables poseen un precio sombra no positivo. Ese es el que queríamos. Este es el cuadro de la primera iteración. En este caso, a pesar de tratarse de un problema degenerado con el método simplex, este fue capaz de determinar el óptimo, ¿no? Esta es la segunda iteración. Y en general puede que simplex no sea capaz de resolver este tipo de problemas, ¿no? Estamos hablando de x1 igual a 0 y x2 también igual a 0 en la parte primera y la segunda. Uno de estos casos ocurre en problemas degenerados en tipo cíclicos, es decir, tras algunas modificaciones en la solución basal, la función objetivo no mejora y se cae en un tipo loop, volviendo continuamente al punto inicial, al punto inicial, al punto inicial. Entonces, no se llega a una maximización, no se llega a un resultado adecuado. Y es así como terminamos con esta sesión. En resumen, vimos generadores de matrices y un dimensionamiento de esas matrices. Vimos la degeneración y convergencia del algoritmo simplex. Y con esto hemos terminado la tercera unidad. Los espero entonces para la cuarta unidad.